Olvida por un momento todo lo que te dijeron sobre cómo se retiene a un hombre. Olvida los consejos sobre arreglarte más, exigir menos, tener paciencia, esperar, porque nada de eso explica lo que de verdad hace que una mujer se vuelva imposible de olvidar. Y no tiene que ver con la belleza, no tiene que ver con la juventud, no tiene que ver con cuánto das. Existe una energía en ti, una fuerza que ya tuviste y que aprendiste a apagar, que cuando se vuelve a encender no atrae por lo que haces, sino por lo que eres. Hoy vamos a despertarla con 6 leyes. Y la sexta es la que casi ninguna mujer se atreve a aplicar. Quédate hasta el final, porque esa última lo cambia todo. Desde niña te enseñaron una ecuación. Para ser amada, hazte pequeña. Sé dulce, sé útil, sé fácil de llevar. No molestes, no pidas demasiado, no seas demasiado de nada. Y tú, que solo querías que te quisieran, aprendiste tan bien la lección que un día olvidaste que la habías aprendido. La confundiste con tu carácter. Carl Jung tenía un nombre para esa cara que construimos para que nos acepten. La llamaba la persona, la máscara, y advertía de algo incómodo. Cuando la llevas puesta demasiado tiempo, dejas de saber quién hay debajo. Te vuelves experta en ser quien conviene y analfabeta en ser quien eres. Y aquí está el coste que nadie te explicó. Puedes darlo todo, ser leal, presente, entregada, y aún así terminar siendo una opción, no una presencia. Porque lo que das desde la máscara nunca genera lo que buscas. La entrega desde el miedo no crea vínculo, crea dependencia. Y la dependencia no se recuerda. Piensa un momento en la última relación donde diste todo. ¿Cuánto de ti tuviste que apagar para caber en ella? Lo que vas a aprender hoy no es a dar más ni a exigir mejor. Es a volver a encender lo que apagaste. Y eso empieza por entender las 6 leyes de la energía que no se puede fingir. 6 leyes. La primera es dejar de perseguir. La segunda, reconstruir tu imperio interior. La tercera, tu mundo propio. La cuarta, el ritmo de tu luz. La quinta, integrar tu sombra. Y la sexta, encarnar el gozo. Ninguna es una táctica. Todas son formas de volver a ti. Antes de empezar, si este canal te acompaña en este camino, suscríbete. Es gratis y hace que estos videos sigan existiendo. Ahora sí, la primera ley. Primera ley. La mujer que deja de perseguir. No te vuelves inolvidable persiguiendo. Te vuelves inolvidable cuando dejas de hacerlo. La mentira que te enseñaron es que el amor se gana con esfuerzo. Que si estás más disponible, si resuelves más, si te adaptas más, no se irá. Pero la mente humana no se ancla en lo que tiene asegurado. Se ancla en lo que teme perder. Una mujer que vibra en necesidad se percibe como disponible, nunca como magnética. Jung lo explicaba a través de la proyección. Cuando un hombre se encuentra con una mujer que es soberana de su propio mundo, con sus límites, sus pasiones, su vida entera, algo antiguo se activa en él. No el deseo de poseer un cuerpo, sino el de acercarse a una fuerza que no se doblega. Lo accesible descansa, lo soberano fascina. Deja que te cuente la historia de Pilar. Pilar tenía 54 años, directora de un colegio, respetada por todos, y en el amor, invisible. Con Andrés hacía lo que había hecho siempre. Movía su agenda, cancelaba sus planes, respondía al instante, se volvía el suelo firme sobre el que él pisaba. Estaba convencida de que eso era amor maduro, hasta que él, sin drama, sin pelea, simplemente dejó de buscarla. Y al poco tiempo estaba entregado a otra mujer que, según Pilar, no daba ni la mitad. Pilar se rompió con una pregunta. ¿Cómo, si yo di todo, me cambió por alguien que no daba nada? Y tardó meses en entender la respuesta. Aquella otra mujer no daba menos, se abandonaba menos. Andrés no se había ido de alguien que diera poco. Se había alejado de alguien que se daba tan poco a sí misma que ya no quedaba nadie a quien desear. Y aquí va la pregunta para ti. ¿Cuántas veces confundiste entregarte con desaparecer? Cuando Pilar dejó de perseguir, no por estrategia, sino porque volvió a llenar su propia vida, algo en su energía cambió. Dejó de orbitar,
recuperó su centro de gravedad, y las personas, todas, no solo los hombres, empezaron a tratarla distinto. Porque una mujer que no necesita ser elegida transmite el mensaje más magnético que existe. Estoy completa. Tú puedes sumar, pero no eres mi centro. Pero para dejar de perseguir, hace falta tener un lugar al que volver. Y ese lugar, tu imperio interior, la mayoría lo desmanteló hace años para caber en la vida de otro. Reconstruirlo es la segunda ley. Segunda ley, el imperio interior. No viniste a ser el refugio de nadie. Viniste a ser un imperio. La mentira es que una buena mujer es un puerto seguro. Siempre disponible, siempre comprensiva, siempre lista para sostener. Suena noble, pero esa entrega sin límite no te vuelve valiosa, te vuelve mobiliario emocional. Y a lo que está siempre ahí, se deja de mirar. Jung hablaba de la individuación, el trabajo de recuperar las partes de ti que dejaste atrás para ser aceptada, no para volverte egoísta, sino entera. Porque una mujer entera no se sostiene sobre la aprobación de otro, se sostiene sobre su propio eje. Deja que te cuente la historia de Amparo. Amparo tenía 49 años. Durante 25 había sido la que sostenía a su marido, a sus hijos, a sus padres mayores, a las amigas en crisis. Era la primera a la que todos llamaban y la última en la que ella pensaba. Se enorgullecía de ello, hasta que una tarde, en la cocina, se dio cuenta de que no recordaba una sola cosa que hubiera hecho ese año, solo porque le apetecía a ella. No estaba deprimida, estaba vaciada. Había repartido tanto de sí misma que ya no sabía qué quedaba en el centro. ¿Y tú? Si mañana nadie te necesitara para nada, ¿sabrías qué hacer contigo? Amparo empezó pequeño. Un curso de cerámica los martes, intocable. Un hoy no puedo sin justificarlo con un párrafo de disculpas. Un espacio de la casa que era solo suyo. Y ocurrió algo que temía. Al principio a algunos les molestó. Pero lo que vino después no fue el abandono que había pasado la vida evitando. Fue respeto. La gente empezó a tratarla como se trata a quien tiene un centro, porque por primera vez lo tenía. No pierdes amor por poner límites, pierdes a quien solo te quería sin ellos. Un imperio interior no se construye contándolo todo, se construye teniendo un mundo propio, tan vivo que no todos alcanzan a comprenderlo. Y ese mundo, el misterio real, es la tercera ley. Tercera ley, el misterio del mundo propio. Un hombre puede olvidar una cara. Lo que no olvida es un mundo interior que sintió que nunca terminaría de recorrer. La mentira es que hay que mostrarlo todo de inmediato para demostrar que no escondes nada. Pero el alma no se ancla en lo que se entrega entero en una noche. Se ancla en lo que se revela por capas, en lo que intuye que tiene profundidad. Y no hablo de jugar al misterio, de tardar en contestar a propósito, ni de esconder cosas. Hablo de misterio verdadero. El que nace de tener un interior tan habitado que no cabe en una sola conversación. Jung decía que hay en nosotros una necesidad honda de acercarnos a lo que no comprendemos del todo. Una mujer con un mundo propio activa justo eso. Deja que te cuente la historia de Teresa. Teresa tenía 57 años. No era la más habladora ni la que más llamaba la atención en una sala, pero cuando entraba, se la sentía. Tenía una quietud con raíces. Leía, pintaba, cuidaba un huerto, escribía cartas que no enviaba. Cuando hablaba con alguien, no se aceleraba, no buscaba aprobación, no vaciaba toda su historia en los primeros 10 minutos. Estaba entera y presente, pero no transparente. Un hombre que la conoció tarde en la vida, diría después que lo desarmó no fue nada que ella hiciera. Fue la sensación de que detrás de su calma había batallas ganadas que él aún no conocía, que era una saga, no un folleto. Y a una saga no se la ignora, se la quiere seguir leyendo. Pregúntate esto, ¿te has vuelto tan legible, tan disponible, tan todo abierto, que ya no queda nada por descubrir en ti? ¿O tienes un rincón del alma que cultivas solo para ti? La invitación no es a ocultarte, es a tener tanta vida propia que revelarla sea un privilegio, no una obligación. Lee lo que te nutra, cultiva tu silencio, ten un lenguaje que no todos entiendan.
Una mujer así no se explica, se siente y se recuerda. Pero incluso el mundo más rico pierde su fuerza si se ofrece sin pausa, sin ritmo, siempre a la misma temperatura. Porque tu energía, como el sol, tiene ciclos, y entender ese ritmo es la cuarta ley. Cuarta ley: el ritmo de tu luz. Una mujer que brilla las 24 horas termina siendo invisible. No porque no valga, sino porque su luz nunca se hizo notar desde la ausencia. La mentira es que estar siempre disponible demuestra amor. Pero lo que está garantizado deja de necesitarse. Lo que a veces falta empieza a desearse. No se trata de castigar con silencios ni de jugar. Se trata de entender que la energía femenina no es un mediodía eterno. Tiene atardeceres, tiene noches, y es en esa alternancia donde nace la fascinación. Jung hablaba de integrar la sombra como camino hacia la totalidad. Y este vaivén entre presencia y espacio, entre calor y retirada, es una forma de esa integración, no como oscuridad que daña, sino como ausencia que revela lo que dabas por sentado. Deja que te cuente la historia de Nuria. Nuria tenía 46 años. Con Miguel se había convertido en constante. Siempre respondía, siempre estaba, siempre decía que sí. Y cuanto más constante era, más pequeña se sentía. Un día no tomó ninguna decisión dramática. Solo replegó su energía. Siguió siendo cálida, pero dejó de estar disponible las 24 horas. Respondía cuando quería, no cuando debía. Guardó algunas cosas solo para ella. Volvió a sus caminatas de los domingos por la mañana, ese rato que había sacrificado sin darse cuenta. Y Miguel lo sintió. No un reclamo. Los reclamos alejan, sino un vacío donde antes había una luz garantizada. Y ese vacío lo despertó de un letargo que ni él sabía que tenía. Empezó a buscarla, no porque ella lo presionara, sino porque su presencia se había vuelto escasa. Y lo escaso se vuelve valioso. ¿Cuántas veces te agotaste dándote sin pausa a alguien que solo empezó a valorarte cuando dejaste de estar siempre? El sol no pide permiso para brillar. Tampoco lo pide para ocultarse. Esto no es una técnica para manipular. Es una invitación a que vuelvas a ser sagrada para ti. Cuando das todo, te vacías. Cuando das solo lo que resuena, te expandes. Y a veces expandirte significa replegarte, cerrar el círculo, para que cuando vuelvas a aparecer, tu luz no solo se vea, se valore. Antes de la quinta ley, si algo de esto te está tocando por dentro, déjamelo en un comentario. Leo y respondo. Y suscríbete, porque lo que viene ahora es lo más difícil y lo más liberador de todo. Porque hasta aquí hemos hablado de cómo te muestras. La quinta ley va más hondo. A lo que has escondido de ti misma durante décadas. Quinta ley. La sombra integrada. Todo lo que aprendiste que era demasiado en ti no desapareció. Lo guardaste. Y ahí, en la sombra, está tu fuerza más intacta. La mentira es que había que suavizarse para ser amada. Menos intensa, menos directa, menos deseante, menos ambiciosa. Así que domesticaste tu fuego. Y funcionó. En el peor de los sentidos, te volviste predecible. Jung llamaba sombra a ese sótano donde metemos todo lo que nos dio miedo ser. Y decía algo definitivo. Lo que no integramos, nos gobierna desde dentro. En la sombra femenina hay pasión, hay deseo, hay ambición y hay rabia. Una rabia que muchas veces es legítima. La de quien se cayó 1000 veces. La de quien se dio cuando no quería. La de quien se dio cuando no quería. La de quien se dio cuando no quería. La de quien puso sus necesidades siempre las últimas. Esa rabia no es un defecto que apagar. Es información. Señala un límite cruzado, una necesidad ignorada demasiado tiempo. Deja que te cuente la historia de Concha. Concha tenía 52 años. Desde niña le habían dicho que era demasiado apasionada, que sentía las cosas con demasiada fuerza. Así que se bajó el volumen durante décadas. Se volvió tranquila, predecible, fácil de gestionar. Hasta que empezó a escribir, casi a escondidas, casi con urgencia, como si algo llevara 30 años buscando la salida. Y lo que salía en aquellas páginas era todo lo que había guardado.
la intensidad, el deseo, la fuerza que no se disculpaba por existir. Concha no se volvió agresiva, se volvió entera. Aprendió a decir, esto no me parece bien, cuando no le parecía bien. A sostener una opinión sin suavizarla con 3 disculpas. A dejar de convertir cada necesidad suya en una molestia que pedir perdón. Y su presencia cambió. Porque una mujer que ha integrado su fuego ya no lo teme. Y quien no teme su propio fuego no puede ser intimidado por nadie. ¿Qué parte de ti llevas años llamando demasiado y en realidad es exactamente la parte que más te hace falta para ser tú? Lo que no integras, te gobierna. Lo que integras, te devuelve tu poder. Y cuando recuperas tu fuego, tu voz y tu mundo, queda una última ley, la que casi nadie aplica, porque nos enseñaron que era egoísta. La ley del gozo. Sexta ley. La encarnación del gozo. Tu gozo no es un lujo. Es tu frecuencia más alta, y es lo último que aprendiste a permitirte. No hablo solo de placer físico, hablo del disfrute de estar viva. Caminar con una sonrisa por dentro, reírte sola, moverte por el mundo sin pedir permiso para ocupar tu espacio. Jung decía que lo que no se hace consciente termina manifestándose como destino. Y si nunca haces consciente tu derecho a gozar, a brillar, a disfrutar sin culpa, seguirás atrayendo vínculos que te apagan justo para que no descubras que eres luz. Deja que te cuente la historia de Elvira. Elvira tenía 60 años cuando salió de una relación que la había dejado convencida de que su mejor tiempo ya había pasado. Se prometió una cosa, no volver a mendigar amor, dárselo ella primero, y lo tomó en serio. Empezó a cuidar su cuerpo por respeto, no por estética. A vestirse para ella, a viajar sola, a retomar el piano que había abandonado a los 20, a decir hoy quiero estar conmigo sin sentirse culpable. Y sin buscarlo, su vibración cambió. Sus amigas le decían que estaba radiante. La gente se le acercaba, no por su físico, sino por su aura. Porque una mujer que se ha enamorado de su propia vida no persigue a nadie, simplemente camina con tanto amor por sí misma que estar cerca de ella se siente como un privilegio, no como un favor que hace. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te llenaba a ti, sin que sirviera para nadie más? Ese es el secreto que ninguna fórmula superficial puede darte. Una mujer que goza de sí misma no dice mírame. Su energía dice aquí estoy, completa. Si vienes, sumas. Si no, igual vuelo. Y eso es lo verdaderamente inolvidable, porque no nace de la necesidad, sino de una plenitud que el otro siente, pero no puede fabricar. Y aquí, con las 6 leyes sobre la mesa, aparece la paradoja que lo explica todo. Fíjate en lo que tienen en común las 6 leyes. Ninguna trata de cómo conseguir a un hombre. Todas tratan de cómo volver a ti. Esa es la paradoja que Jung observó una y otra vez. La presencia real, la que hace que algo cambie en una sala cuando entra cierta mujer, no se construye esforzándose por ser vista, se construye justo al revés, cuando dejas de vigilar cómo te perciben y empiezas a habitar lo que eres. No te vuelves inolvidable persiguiendo a nadie, te vuelves inolvidable volviendo a ti. La energía femenina más magnética que existe no se aprende con técnicas ni se activa con trucos, se recuerda, ya estuvo en ti. Y el día en que dejas de preguntarte ¿le gustaré? Y empiezas a preguntarte ¿me estoy siendo fiel? Ese día tu campo entero cambia. Porque, como decía Jung, no te conviertas en lo que el mundo espera de ti. Conviértete en lo que tú misma todavía no sabes que eres. Recuerda las 6 leyes. Deja de perseguir. Reconstruye tu imperio interior. Cultiva tu mundo propio. Respeta el ritmo de tu luz. Integra tu sombra. Y encarna tu gozo. Ninguna es una estrategia para retener a nadie. Todas son formas de dejar de traicionarte. Y esa mujer, la que ha vuelto a sí misma, la que ya no pide permiso para brillar, no tiene que perseguir el amor. Lo atrae porque su frecuencia se siente distinta. Ya no da su luz para ser aceptada. La irradia porque es suya. Y quien la vea, la verá. Y quien no, se quedará ciego. Pero tú ya no te apagas. Antes de cerrar, quiero que selles esto con tus propias palabras. Baja a los comentarios y escribe:
sin pensarlo demasiado. Hoy decido convertirme en la mujer que se elige a sí misma. Solo eso, porque nombrarlo, aunque sea aquí, aunque sea en voz baja, es el primer acto de reconocimiento. Yo voy a leer y responder los comentarios uno a uno. Y si este video te ha movido algo por dentro, quédate, porque esto es parte de una serie sobre la energía femenina y la sombra. En el próximo entramos en algo conectado con todo lo de hoy. ¿Por qué las mujeres que más aman son a veces las que menos reciben? ¿Y qué dice Jung sobre cómo romper ese patrón para siempre? Suscríbete para no perdértelo, porque este camino merece recorrerse entero. Aquí en pantalla te dejo ese video. Haz clic y sigue, porque tu alma ya empezó este viaje y merece completarlo. Nos vemos muy pronto. Y mientras tanto, vuelve a ti.